Buenos días, bos días. Vamos a dar comienzo al acto de inauguración de las 15ª lecciones jacobeas internacionales de la USC, bajo el lema de la historia a la actualidad del Camino de Santiago y la peregrinación. Permítame, en primer lugar, que les presente a las personas que me acompañan en la mesa. A mi izquierda está don Ildefonso de la Campa Montenegro, director de Administración y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo da Xunta de Galicia. A mi derecha, don Daniel Lorenzo Santos, director de la Fundación Catedral de Santiago. No sé si tenemos todo esto bien colocado. Doña Esperanza Gigireiliste, directora del Museo das Peregrinacións de Santiago, y a los directores del curso también, a la derecha don Domingo González Lopo y a la izquierda don Miguel Taín Guzmán. Este último también director de la Cátedra Institucional do Camiño e das Peregrinacións. Y sin más, pues voy a dar la palabra a don Domingo González Lopo en representación de la dirección del curso. Muy bien, muchas gracias. Por ahí. Muy bien. Estimada doña Dulce María García Mella, secretaria xeral da USC, estimada directora del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, doña Esperanza Gigireiliste, estimado don Daniel Lorenzo Santos, director de la Fundación Catedral de Santiago, estimado don Ildefonso de la Campa, director de Administración y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo Xunta de Galicia, querido codirector y fundador de las lecciones jacobeas internacionales de la USC, don Miguel Taín Guzmán, estimadas autoridades, alumnos matriculados, señoras y señores. En mi nombre y en el de Miguel Taín Guzmán, codirector de este curso, quisiera comenzar mi intervención dando la bienvenida a los ponentes y participantes en la 15ª edición de las lecciones jacobeas internacionales de la USC, dedicadas a estudiar el Camino de Santiago y la peregrinación. Como cada año, quisiera recordar que el principal objetivo de este curso consiste en ofrecer un foro donde el profesorado de la Universidad de Santiago de Compostela, así como de otras universidades y centros de investigación españoles y extranjeros que están trabajando en aspectos de la peregrinación y el Camino de Santiago, puedan exponer el resultado de sus investigaciones desde una perspectiva multidisciplinar, dando cabida a campos como la historia del arte, la arqueología, la literatura, el derecho, el patrimonio, la geografía, la sociología, la botánica, el turismo. Es para nosotros una satisfacción que volvamos a encontrarnos este año entre los cursos estivales con mayor demanda de matrícula, contando además entre el alumnado con personas procedentes de Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Kazajstán y de varios países hermanos de Latinoamérica, así como de diversas regiones de la geografía nacional, Madrid, Asturias, Murcia y, naturalmente, Galicia. Como en años anteriores, el curso estará dividido en ponencias que se estructurarán en torno a varias secciones. El día de hoy contaremos con la intervención del profesor Piotr Rosak, director de la Cátedra del Camino de Santiago de la Universidad Nicolás Copérnico de Toruń, en Polonia, quien tendrá a su cargo la conferencia inaugural que versará sobre el Camino de Santiago en Polonia. Intervendrá a continuación el profesor Carlos Pazos Justo, de la Universidad do Miño en Portugal, que nos hablará sobre comunidades locales y caminos de Santiago, alianzas y amenazas. Las siguientes intervenciones la siguiente intervención se enmarca en el campo de las investigaciones y proyectos sobre el Camino de Santiago, con la intervención de Manuel Seco Lamas, doctorando del Centro de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Toulouse II Jean Jaurès, que girará en torno al tema análisis del impacto del jacobeo en el proceso de resemántica del Camino de Santiago y de la figura del peregrino, caso de la prensa escrita nacional española 1992-2022. El martes, mañana, nos hablará Sara María Torres Outón, profesora ayudante doctora del área de Sociología de la Universidad de Vigo, sobre análisis de la oferta de la actividad comercial y demanda de los turistas y peregrinos en Compostela como final del camino. A continuación, Joel Varela Rodríguez, profesor ayudante doctor del Departamento de Filología Clásica Francesa e Italiana de la USC, nos hablará, más allá del Códice Calixtino, los otros textos de la tradición jacobea.
Terminaremos la mañana dedicando a últimas investigaciones internacionales sobre el camino, dando la palabra a don Ryan T. Goodman, profesor asistente visitante de la Wake Forest University, que nos hablará de reinventar la tradición, estéticas y políticas de la peregrinación moderna a Santiago de Compostela 1879-1950. Y finalmente, el miércoles, tomará la palabra Francisco Javier de la Ballina, director de la cátedra Oviedo, Origen del Camino de la Universidad de Oviedo, que nos hablará de los turisperegrinos, las motivaciones del peregrino en el siglo XXI. Y a continuación tomará la palabra la persona que tiene el placer de dirigirse a ustedes en este momento para hablar sobre los años santos en época moderna, los siglos XVI al XVIII. Cerrará el turno de ponencias, de intervenciones, doña María Rodríguez Senra, licenciada en Historia del Arte de la USC, que ha recibido este año el premio al trabajo fin de máster de la Cátedra del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, de la que es actual director mi colega, el profesor Miguel Taín, y que va a hablar sobre Pistoia y Santiago de Compostela, relación y culto al apóstol. Como en anteriores ediciones, y como corresponde a un foro académico, cada ponente será presentado por una persona invitada perteneciente al ámbito académico, científico o de difusión de los valores del camino, pues aspiramos a que este curso constituya un referente de convivencia intelectual donde ponentes, presentadores y, naturalmente, público asistente intercambien opiniones, propuestas y nuevas ideas. Hasta la presente edición han expuesto sus trabajos en el marco de estas lecciones un total de 136 ponentes, de los cuales 38 son profesores de la Universidad de Santiago de Compostela, 13 de otras universidades españolas y 28 de universidades extranjeras, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Polonia, y además de ellos, 50 destacados profesionales que ejercen su labor en museos, centros de investigación, asociaciones e instituciones jacobeas de diversa índole, así como en organismos oficiales, como por ejemplo la Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, sin olvidar, naturalmente, y esta es una de las motivaciones que nos inspiran, sin olvidar, digo, a jóvenes valores en el mundo de la investigación, o ya doctores, o a punto de serlo, pues el objetivo de las lecciones no ha sido exclusivamente el de divulgar y dar la oportunidad de debatir proyectos ya maduros, sino también de apoyar investigaciones en marcha, que es, como digo, una de nuestras metas, uno de nuestros objetivos prioritarios. Como en años anteriores, para las jornadas vespertinas del curso hemos diseñado un programa de actividades de carácter complementario y que pretenden completar estas ponencias. Hoy tendremos la proyección paso a paso, son 23 crónicas sobre el Camino de Santiago, grabados en 1993 para Televisión de Galicia, desde Ocebreiro a Compostela, y van a ser presentadas por su autor, Luis Menéndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santiago. El lugar de presentación será el Paraninfo de la Universidad de Santiago, que está situado en la Facultad de Geografía e Historia. Mañana tendremos una interesante visita, guiada por Miguel Cajigal, el barroquista, que es como es más conocido a partir de sus excelentes trabajos en el mundo online. Miguel Cajigal nos acompañará a visitar esa excelente exposición que está en este momento abierta, Los Tesoros Reales, obras maestras de Tierra Santa, el Museo de Jerusalén y la Ciudad de la Cultura. Y el miércoles tendremos una sesión conmemorativa en el piso superior de este edificio, sesión conmemorativa porque este año, como ya han tenido ustedes oportunidad de ver, celebramos las 15ª lecciones jacobeas y de alguna manera el fundador y codirector actual, Miguel Taín, y la persona que tiene el placer de dirigirse a ustedes, pues queremos de alguna forma destacar esta circunstancia y este evento. Finalmente, el jueves terminaremos, como siempre, con una andaina. Vamos a hacer un recorrido a un tramo del Camino de Santiago, entre Ferreiros y Sarria. Nos va a guiar don José María Díaz Bernárdez, que es miembro de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, FIX. Por la tarde visitaremos el patrimonio histórico-artístico de Sarria, el convento mercedario de la Magdalena y la bodega conventual. Debo concluir ya, pero no quiero hacerlo sin expresar el agradecimiento de los codirectores y de este curso a las autoridades y representantes de las instituciones que nos acompañan por el apoyo que nos han prestado.
Por supuesto, el Museo de las Peregrinaciones de Santiago, que desde hace algunos años nos brinda generosamente su hospitalidad, y aquí en la persona de Esperanza Gijirey, su directora, a la Fundación Catedral de Santiago, en la persona de su director, don Daniel Lorenzo, presente en este acto, al Cabildo Catedralicio de Santiago, a la Universidad de Santiago de Compostela, que desde el 2007 ha creído en nuestro trabajo y respalda este proyecto, y naturalmente a la Sociedad de Xestión do Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia. Por supuesto, a don Xesús Palmou, que hoy nos honra con su presencia, director de la Academia Xacobea. Finalmente, quiero agradecer muy sinceramente a los alumnos matriculados la confianza depositada en nuestro trabajo y a algunos especialmente su fidelidad, pues año tras año nos vienen acompañando incansablemente, y sin esta presencia, sin esa participación, sin el entusiasmo que demostráis todos los años, las lecciones carecerían totalmente de sentido. Naturalmente, quiero también hacer una mención especial, un agradecimiento especial a Segundo Saavedra, nuestro querido amigo Tito, que es la persona que ha llevado la organización material de todo este evento y sin cuyas excelentes gestiones y actividades, pues todo esto no habría llegado a este buen fin al que ha llegado. A todos ustedes, una vez más, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Domingo. Tiene ahora la palabra doña Esperanza Gijirey Liste, directora del Museo das Peregrinacións de Santiago, en el que nos encontramos. Pues moi bo día a todos e a todas. Saludar a mis compañeros de mesa, a las autoridades, a los ponentes, a los alumnos que participan en este curso. Y, pues como digo siempre, es un placer poder acoger en este museo estas lecciones jacobeas internacionales, y más en este caso que cumplen 15 años, ¿no? que es mucho decir. Yo simplemente comentar que los museos son instituciones que están al servicio de la sociedad, que durante los últimos años principalmente se ha desarrollado muchísimo todos los aspectos de difusión, de comunicación e incluso de integración. Cada año o cada cierto tiempo vamos añadiendo una función y una actividad a nuestro trabajo, a nuestra mochila, pero hay algo que siempre comento y que quiero recordar, que en los museos también se investiga, pero desgraciadamente cada vez menos, porque debido a todas estas actividades que se van sumando cada vez a las tareas que tenemos que hacer, pues cada vez es menos la parte de investigación. Por eso nos gusta colaborar precisamente con las lecciones jacobeas, ofrecer pues este salón para que se puedan celebrar aquí y poder participar, aunque sea de esta forma casi simbólica, pues en esta actividad que se centra principalmente en la investigación además de ese tema que ocupa este museo. Este museo, por decreto ley, está dedicado a la peregrinación como fenómeno universal, a la peregrinación de Santiago, al Camino de Santiago, y a la ciudad de Santiago como meta de peregrinación. Por eso, pues estamos encantados de acogerlos a todos y de que este curso precisamente se celebre aquí y poder asistir y poder colaborar, pues también, como decía el profesor Lopo, con todas estas nuevas investigaciones, las más actuales posiblemente, con los proyectos de investigación que proporciona, que promueve la cátedra. Y, pues lo que os decía, que espero que tengan unas buenas jornadas, que disfruten de la ciudad, que disfruten también de las exposiciones. En estos momentos hay dos grandes exposiciones que merece la pena visitar en Santiago. Hacía años, lo comentábamos don Daniel y yo, que no había exposiciones, digamos, de este calado en Santiago, como es Tesoros Reales y Las Edades del Hombre en la Catedral y en San Martín Pinario. Entonces, espero que disfruten del tiempo libre, de las actividades complementarias, y que tengan un muy buen trabajo durante estas lecciones jacobeas. Muchas gracias, Esperanza. Es ahora el turno de don Daniel Lorenzo Santos, director de la Fundación Catedral de Santiago.
Muchas gracias. Ya no reitero más saludos porque si no parece que nos vamos a estar repitiendo continuamente. Y también, lógicamente, a todos ustedes que desde ese otro lado de la sala siguen esta presentación de estas 15ª lecciones jacobeas. Solo ya referir a 15ª lecciones supone hablar de un éxito en el trabajo de investigación y difusión de lo investigado que estas lecciones jacobeas implican. Por tanto, de entrada ya, mi felicitación a los responsables de las lecciones jacobeas. También, como no, valorar y mucho el que se haya integrado en el ámbito de las lecciones jacobeas también actividades que están vinculadas a la cátedra del Camino de Santiago y las peregrinaciones y que obtienen aquí, en este marco y en este ámbito de las lecciones jacobeas, su mejor difusión y además a un gran nivel. Si me permiten, para no incidir sobre las mismas cuestiones sobre las que ya se ha hablado y que van a configurar el devenir de estos próximos días, de estas próximas horas ya y próximos días, en el ámbito del desarrollo de las distintas temáticas, las distintas ponencias que se van a presentar, los distintos trabajos que se van a exponer, creo que a lo mejor hoy podemos muy bien entender que hablar de peregrinación parece que es hablar de humanidad. Antes de que existiera la historia, la primera humanidad ya peregrinaba, si no, no se hubiera llegado a todos los extremos del orbe como ha llegado la humanidad, porque peregrinaba, porque se movía, porque caminaba, porque avanzaba. Y en ese proceso se culmina ese completar la presencia de la humanidad en los 5 continentes. Pero es que hay que plantear que en este tiempo nuestro, donde de nuevo se quiere peregrinar, y ya no me refiero en este contexto a la peregrinación jacobea, sino que se quieren grupos humanos que quieren moverse por razones distintas, por tanto, seguir avanzando en ese proceso de itinerancia de la humanidad, vemos las dificultades que está trayendo para aquellos lugares desde donde parten y para aquellos, sobre todo, que los reciben y tantas veces no de muy buena gana. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que no podemos olvidar que hoy se plantea como un reto, incluso porque estamos ante algo que podríamos empezar a percibir como negativo, lo que hace unos años se consideraba un signo de desarrollo, que era el movimiento que nos permite ir conociendo y, además, dialogando con otras culturas, tradiciones, como es el movimiento que supone el que nos viajemos de un lugar a otro haciendo turismo y cultura y turismo. Esto hoy se está planteando ya como un problema, como una dificultad, como un reto. Yo comentaba con un amigo hace poco, yo estoy teniendo mala conciencia por haber visitado Florencia, estoy teniendo mala conciencia por haber visitado Venecia, no sé si tendrán mala conciencia los que vienen a Santiago, pero yo es que últimamente me empiezo a sentir casi una especie de temor ante el hecho de moverme más allá de 15 kilómetros en torno a la ciudad de Santiago, porque parece que cualquier otra cosa es una invasión del territorio de otros que no debo perturbar. En todo caso, la peregrinación siempre fue otra cosa y la peregrinación parte de un principio fundamental, que es que lo que crea la mejor humanidad es la comunicación. Por tanto, creo que en estos trabajos de las 15ª lecciones jacobeas es muy importante que se siga revisando y mirando a la historia, a ese pasado rico, que incluso podríamos decir antes de la historia, cuando ya la humanidad se movía, y que esto sigue siendo hoy objeto de investigación y de investigación importantísima. También es verdad a los retos que plantea la situación actual. Sí, es cierto, se habla de resemántica, es que las palabras y los signos pues, pueden alcanzar otras significaciones, estupendo, lo cual no quiere decir que eso sea de suyo malo, incluso eso puede ser bueno y muy bueno. Habrá que verlo y habrá que analizarlo y habrá que ver si es importante o no volver a retomar el verdadero o el anterior significado de la cosa antes de que pervirtamos el nuevo o por asumir el nuevo críticamente pervirtamos la realidad de la que estamos hablando. Alianzas, amenazas, esto está muy bien, analizarlo y estudiarlo, pero como digo, conviene hacerlo en un contexto positivo, en un contexto donde ciertamente la comunicación y el encuentro y el viaje
Por tanto, salir del lugar cómodo, seguro y también, por qué no decirlo, a veces demasiado trillado, aburrido, no porque no merezca la pena, sino porque ya lo sabemos y conocemos demasiado. Y si no abrimos camino, probablemente nos estemos quedando con una parte sola de la posibilidad del conocimiento que nos permite la propia humanidad. Yo le decía al director de las lecciones hace un momento, qué bien te veo después de haber estado en el Extremo Oriente recorriendo el camino cumano y, sin embargo, el rostro de momento no se le ha cambiado. Sigue siendo él, pero con unas experiencias riquísimas de ese acontecimiento, de esa visita, de esa comunicación de cultura a cultura, de personas a personas, de miradas a miradas y rostros a rostros, porque esa realmente es la peregrinación. No es simplemente se trata, ni debe consistir solo en arrastrar una maleta. Eso no es peregrinar, desde luego, pero tampoco es viajar, eso es otra cosa. Espero que estos días de reflexión nos ayuden a todos, tanto cuando contemplamos la historia como cuando nos acercamos a la realidad actual. Muchas gracias y que se aprovechen mucho de tanto conocimiento como vamos a poder disfrutar en estos días. Muchas gracias, don Daniel. Y es el turno ahora de don Ildefonso de la Campa Montenegro, que, como ya decía al principio, es director de Administración y Relaciones con las asociaciones de amigos del Camino de Santiago en la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo. Ildefonso. Muchas gracias. Pues muy buenos días a los representantes de la universidad, a los representantes de la Iglesia, directora de este museo, representantes también de la sociedad civil, que los tenemos entre el público, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino y ahora presidente de la Federación Europea, y también a nuestro presidente de la Academia Xacobea. Bueno, hoy estamos aquí fundamentalmente representados en esta mesa los que trabajamos en las bambalinas de la gestión del Camino de Santiago, las grandes patas. Por un lado está la Iglesia, por el otro lado está la universidad, el saber, por el otro lado estamos aquellos a los que nos toca la responsabilidad de hacer un servicio público en la gestión del Camino de Santiago, y está representada también la sociedad civil, aquellos que representan precisamente, por un lado, a los que se lanzan al camino a experimentar esa experiencia, y también aquellos que representan a los que acogen a los peregrinos. La semana pasada hemos cerrado otro congreso importantísimo, el Congreso del Comité Internacional de Expertos de Estudio Histórico del Camino de Santiago. En ese caso, analizando las especiales relaciones entre Compostela y Roma a lo largo de esa historia, no siempre idílica, a veces ciertamente convulsa, entre estas dos grandes metrópolis, entre estas dos sedes santas de la cristiandad. Y ahora abordamos un congreso que realmente para la Administración Civil es de altísimo valor. ¿Por qué? Pues porque estáis analizando las realidades actuales del Camino de Santiago y la importancia que tiene también y la necesidad que tenemos desde la Administración de que clarifiquemos conceptos que nos ayuden también a hacer una gestión que no sea intromisiva en el propio fenómeno de la peregrinación ni en la acogida y en la hospitalidad, y que nos permita ver y que nos dé luces sobre por dónde está evolucionando el camino, porque el camino como itinerario cultural tiene una característica esencial, que es patrimonio vivo. No estamos viviendo en un museo, no estamos disfrutando de un parque temático, sino que estamos disfrutando de una experiencia que se lleva realizando desde hace 1200 años en este continente, al que llamamos Europa de momento, y que además ha condicionado lo que somos como civilización, lo que somos como continente y qué es lo que podemos ofrecer a otros. Y por lo tanto estamos obligados también en hacer este análisis científico serio de ver por dónde va evolucionando este fenómeno y que nos permita a todos los actores que tenemos, y fundamentalmente a peregrinos y a comunidades acogedoras, el poder dar el mejor servicio posible al peregrino y que el peregrino disfrute de una experiencia que sea lo más auténtica posible. Y para ello estáis tocando temas que para nosotros son de una importancia crucial. La actividad económica que se está generando en el Camino de Santiago.
y para, desde la Administración Pública de Galicia, sobre todo el impacto que está teniendo como tractor económico en la revitalización de comunidades locales que están enclavadas en el medio rural de Galicia, afectado además por dos realidades negativas como son la pérdida de población y el envejecimiento progresivo de la población, algo que para nosotros es fundamental. La importancia que tienen las comunidades locales, el saber acoger y el saber dar hospitalidad a los peregrinos, y muy enlazado con esto el análisis que se va a hacer de la reinvención de las tradiciones jacobeas, algo que realmente a la Administración Pública y en gran parte a las asociaciones de amigos del Camino de Santiago nos preocupa, porque estamos viendo también que empieza a haber cierto movimiento posmoderno que está reinventando una tradición jacobea, sobre todo aquella que tiene unas hondas raíces cristianas, para reinventar un hecho jacobeo que se debe adaptar a la contemporaneidad, pero que nosotros de momento pensamos que a veces son más bien ladridos a la luna que otra cosa. Pero, por lo tanto, debemos de estar muy atentos a la evolución de lo que concebimos primero en las dos grandes líneas de la tradición jacobea, lo que es el hecho de la propia peregrinación, qué es lo que está motivando a ciudadanos de todo el mundo, de más de 180 nacionalidades, a hacer el Camino de Santiago, y también de forma muy importante cuáles deben de ser los conceptos integrales de lo que es la acogida y la hospitalidad jacobea de cara a estos peregrinos que están llegando por miles a Santiago de Compostela año tras año. Debemos analizar además otras realidades geográficas, y aquí estamos tocando otros países, el caso del análisis de Polonia o el de Pistoia, para conocer que este fenómeno no es un fenómeno enclavado solo en nuestra comunidad autónoma ni en territorio español, sino que el Camino de Santiago son 80.000 kilómetros de itinerarios jacobeos que tocan a 29 países en Europa, y que necesitamos que ese Camino de Santiago vuelva a ser una realidad cotidiana que siga desarrollando el futuro, y sobre todo el futuro de las creencias de este continente. Y indudablemente también las motivaciones de la peregrinación, qué es lo que está moviendo a los peregrinos para hacer el Camino de Santiago. Estamos viendo que en un Camino de Santiago que indudablemente ya no solo está motivado por la fe, por la creencia religiosa de las personas que lo realizan, sino que hay múltiples motivaciones que están llevando a los peregrinos al Camino de Santiago. Y por último, ver hasta dónde podemos llegar aquí, porque indudablemente el Camino de Santiago está inmerso en todo un debate a nivel español y a nivel, yo creo, mundial, que es el fenómeno de la turistificación. Desde el ámbito de la Agencia Galega de Turismo tengo que deciros que indudablemente lo que no tenemos nosotros son verdades absolutas, sino que vamos analizando un fenómeno donde lo que vemos son las múltiples realidades que también hay. Es decir, no es lo mismo el impacto del Camino de Santiago en las pequeñas localidades de Galicia que indudablemente el impacto que tiene el Camino de Santiago en esta ciudad, Santiago de Compostela, que es el receptáculo final de todas las peregrinaciones que se van produciendo en Europa. Por lo tanto, los análisis deben de ser muy específicos, muy diferenciados y muy sujetos a las realidades geográficas de territorio y de población de cada una de las localidades del Camino de Santiago. En definitiva, felicitar a la Universidad de Santiago de Compostela y especialmente a los directores y a todas las personas que trabajan en la organización de estas jornadas jacobeas, que son de altísimo valor para la Administración Pública, reafirmar nuestro compromiso en seguir apoyando tanto a la Cátedra del Camino de Santiago como a nuestro Comité Internacional de Expertos, porque nos parecen la base que sustenta en gran parte las decisiones de carácter público que se toman en la Administración gallega. Esperamos que todos ustedes disfruten de estas interesantísimas jornadas y, como siempre, muy buenos días y buen camino para todos. Muchas gracias. Ildefonso, gracias. Y unas breves palabras ya para finalizar y dar por inauguradas estas lecciones. Bueno, los saludos ya los he hecho antes, seguramente deberíamos ir así como muy rápido a todas las personas que me acompañan en la mesa e incorporar también al saludo al señor presidente de la Federación Española de la Asociación de Amigos del Camino y a todos los asistentes, por supuesto,
supuesto, señoras, señores, es para mí un honor presidir en nombre del rector este acto de inauguración de las 15ª Lecciones Jacobeas Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela, curso de verano de esta universidad organizado con mucho esmero, lo sé, por la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones y por ambos directores a los que, bueno, hemos tenido a uno de ellos ocasión de escuchar y al otro director, pues me parece que próximamente, ¿no?, en la presentación de la lección inaugural. Estas lecciones enmarcadas en la Universidade de Verán 2024, plenamente consolidadas, como podemos ver, en 15ª edición no es cualquier cosa, es verdad. Tratan de difundir los valores asociados al camino y a las peregrinaciones y representan, en realidad, una magnífica oportunidad para fortalecer y enriquecer la conexión entre la universidad y la sociedad a través del conocimiento, uno de los objetivos de la cátedra organizadora creada por nuestra universidad en colaboración con la Agencia de Turismo de Galicia y la Catedral de Santiago, y con la finalidad de promover la investigación sobre el Camino de Santiago y la peregrinación y, en general, de realizar actividades académicas diversas que tiendan a fomentar la reflexión y también el debate sobre estas realidades. En este sentido, tendrán ocasión de conocer también en estos días, por lo que he podido apreciar en el programa, pues algunos de los proyectos que son promovidos y financiados desde la cátedra y también pues, conocer el resultado de trabajos que han dado lugar a premios, un premio de investigación y un premio también de trabajo de fin de máster concedidos desde la misma. Me gustaría destacar el interés de este tipo de actividades, este tipo de cursos, en este caso denominadas lecciones, que me parece, la verdad, una denominación pues, muy acertada y entrañable también el concepto de lecciones, por lo que vinculadas al estudio de la cultura y del patrimonio, y ello por lo que tienen de enriquecedor para la sociedad, sobre todo en una sociedad como la actual, en donde se tiende a centrar la atención básicamente en lo científico, en lo tecnológico, pero en ocasiones también descuidando algo, eso hay que decirlo porque debemos estar atentos a tal realidad, los aspectos humanísticos tan importantes en cualquier caso, y no como complemento, sino como formación de base y hilo conductor también de nuestro comportamiento allá donde nos toque estar y en aquello que nos toque, en lo que nos toque trabajar. En definitiva, la importancia del Camino de Santiago como itinerario europeo mantiene su plena vigencia en la actualidad, quizás habría que decir muy reforzada. Y eso se refleja muy bien pues, en la pervivencia del fenómeno de la peregrinación, con todos estos enfoques de los que hemos hablado y que deberemos ser lo suficientemente inteligentes como para, después de analizar y reflexionar, ser capaces de hacerlo en los ámbitos que son, digamos, de mayor trabajo de especialización y de investigación, pero también transmitirlo a la sociedad, conseguir un enfoque que sea suficientemente enriquecedor para que determinadas pulsiones a veces de movimientos masivos sin mucha reflexión lleven a otra cosa que no es lo que se pretende, ni es seguramente lo enriquecedor para las personas, porque al final todo esto va de personas y de comunicación y de interrelación en lo más profundo del término. Bueno, sin duda el fenómeno, el tratamiento de las peregrinaciones, el Camino de Santiago en su conjunto, y no quiero dejar de destacarlo, tuvo un impulso importante y definitivo con la creación del Xacobeo en el año 1993. Ya pasaron unos cuantos años, pero creemos que efectivamente supuso, desde luego, un antes y un después en la visión que hay desde aquí, de Santiago y hacia el mundo, de la visión y en el avance, también en la importancia de este fenómeno y en la puesta de valor en la sociedad. En nombre, ya para acabar, de la Universidad de Santiago de Compostela, pues quiero también, aunque ya sé que se ha hecho y no quiero dejar de reconocerlo desde el Gobierno de la Universidad, el agradecimiento
a la Xunta de Galicia, a la Sociedad de Xestión do Xacobeo, a la Catedral de Santiago, por el patrocinio deste curso, así como la colaboración, lógicamente, del Museo das Peregrinacións de Santiago, que tan amablemente nos acoge una vez más en su sede, y de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia, que también ha echado una mano para la organización. Y, por supuesto, pues a los profesores que dirigen el curso, faltaría más, que aquí están en la mesa, y a todas las personas participantes, ya sea como especialistas en algunos de los temas que se van a tratar, ya sea como asistentes, porque en definitiva sois quienes lo hacéis posible. Espero que puedan disfrutar mucho de las actividades programadas, tanto las propiamente de trabajo como aquellas otras complementarias que quiero pensar que tendrán mucho de lúdico también, y eso es importante porque ayuda mucho a la comunicación también, los puntos, digamos, intersticiales de intercambio relajado de experiencias y de compartir, ¿no? Para estos próximos 4 días. Y sin más por mi parte, pues quedan inauguradas las 15ª Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC. Muchas gracias, moitas grazas.